Operaciones de la derivada parte 3. Criterio de la primera derivada. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mínimos. En los siguientes ejercicios, considerar la función sobre el intervalo abierto entre 0 y 2pi para cada función. A. Encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. B. Aplicar el criterio de la primera derivada para identificar todos los extremos relativos. C. Utilizar una herramienta de graficación para confirmar los resultados. Primero, f de x igual x medios más coseno de x. Segundo, f de x igual seno de x más coseno de x. Tercero, f de x igual seno de x por coseno de x más 5. Cuarto, f de x igual a x más 2 seno de x. Quinto, f de x igual a coseno cuadrado de 2x. Primero, f de x igual 1 medio de x más coseno de x definida en el intervalo abierto entre 0 y 2pi. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de 1 medio de x es 1 medio más la derivada de coseno de x es menos seno de x. Igualamos a 0. Despejamos seno de x igual 1 medio, de donde x es el arco cuyo seno es 1 medio. Por lo tanto, x igual a pi sextos y x igual a 5 pi sextos. Estos dos ángulos están ubicados en el intervalo abierto entre 0 y 2pi y tienen como seno 1 medio. Estos valores críticos de x dividen al eje x en tres intervalos que consideramos abiertos. El primero va de 0 a pi sextos, el segundo de pi sextos a 5 pi sextos, el tercero de 5 pi sextos a 2pi. Como valores de prueba consideramos para cada intervalo x igual a pi novenos, x igual a pi medios y x igual a 3 pi medios. Nos interesa el signo de f' de x. Veamos esta tabla. En la primera columna aparecen los ángulos que tomamos como valores de prueba y en la segunda columna el seno de cada uno de esos ángulos. En primer lugar, reemplacemos en la primera derivada x por pi novenos y nos queda f' de pi novenos igual 1 medio menos seno de x, o sea 0,5 menos el seno de pi novenos que es 0,342. Esta diferencia es positiva, por lo tanto f' de pi novenos es mayor que 0. Ahora reemplacemos en la primera derivada x por pi medios y nos queda f' de pi medios igual 1 medio menos seno de x, 1 medio menos el seno de pi medios que es 1. Esta diferencia es negativa, por eso colocamos que f' de pi medios es menor que 0. Ahora reemplazamos en la primera derivada x por 3 pi medios y obtenemos f' de 3 pi medios igual 1 medio menos seno de x, 1 medio menos el seno de 3 pi medios que es menos 1, menos por menos 1 da más 1, más 1 medio da 3 medios, y esto es una cantidad positiva, por lo tanto f' de 3 pi medios es mayor que 0. Entonces, la función es creciente en el primero y en el tercer intervalo porque en cada uno de ellos la derivada es positiva y es decreciente en el segundo intervalo porque allí la derivada es negativa. En x igual pi sextos hay un máximo porque f' de x cambia de más a menos, En x igual a 5 pi sextos hay un mínimo porque f' de x cambia de menos a más. Reemplazamos a x en la función original por los correspondientes puntos críticos para hallar los extremos relativos de la función. F de x igual 1 medio de x más coseno de x. Reemplazamos en primer lugar x por pi sextos en la función original y queda f de pi sextos igual 1 medio de x, 1 medio por pi sextos más coseno de x, coseno de pi sextos igual 1 por pi es pi, 2 por 6 es 12, más coseno de pi sextos más raíz de 3 sobre 2 igual
Común denominador 12. 12 sobre 12, 1 por pi es pi. Más es más. 12 sobre 12 es 6 por raíz de 3, 6 raíz de 3. Por lo tanto, f de pi sextos es igual a pi más 6 raíz de 3 sobre 12. Ahora reemplazamos en la función original x por 5 pi sextos y obtenemos f de 5 pi sextos igual un medio de x, un medio por 5 pi sextos más coseno de x, coseno de 5 pi sextos igual 1 por 5 pi es 5 pi, 2 por 6 es 12, más el coseno de 5 pi sextos que es menos raíz de 3 sobre 2 igual. Común denominador 12, 12 sobre 12, 1 por 5 pi da 5 pi. Menos es menos. 12 sobre 12 es 6 por raíz de 3, 6 raíz de 3. Por lo tanto, f de 5 pi sextos es igual a 5 pi menos 6 raíz de 3 sobre 12. Conclusión. En pi sextos, pi más 6 raíz de 3 sobre 12 hay un máximo. Y en 5 pi sextos, 5 pi menos 6 raíz de 3 sobre 12 hay un mínimo. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi sextos, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre pi sextos y 5 pi sextos, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre 5 pi sextos y 2 pi, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. En el punto A de coordenadas pi sextos, pi más 6 raíz de 3 sobre 12, hay un máximo puesto que la derivada cambia de más a menos. Y en B de coordenadas 5 pi sextos, 5 pi menos 6 raíz de 3 sobre 12, hay un mínimo porque la derivada cambia de menos a más. Segundo, f de x igual a seno de x más coseno de x definida en el intervalo abierto entre 0 y 2pi. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada del seno de x es el coseno de x más. La derivada del coseno de x es menos seno de x, igualamos a 0. Trasladamos este menos seno de x al segundo miembro y nos queda coseno de x igual a seno de x. De donde x es igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. Estos dos ángulos están en el intervalo abierto entre 0 y 2pi y el seno de cada uno de ellos es igual al coseno. Reemplazamos en la función original para averiguar el valor de f de x en los valores críticos. Reemplacemos x en la función original por pi cuartos y f de x igual a seno de x más coseno de x se convierte en f de pi cuartos igual seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos. El seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 más el coseno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2 igual. Raíz de 2 más raíz de 2 es 2 raíz de 2 sobre 2. Simplificamos 2 con 2 y nos queda f de pi cuartos igual a raíz de 2. Reemplazamos en la función original x por 5 pi cuartos, entonces f de x igual seno de x más coseno de x queda convertida en f de 5 pi cuartos igual a seno de 5 pi cuartos más coseno de 5 pi cuartos. El seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2, más el coseno de 5 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 y menos raíz de 2, menos 2 raíz de 2 sobre 2. Simplificamos 2 con 2 y nos queda que f de 5 pi cuartos igual a menos raíz de 2. Estos valores críticos de x dividen al eje x en tres intervalos que consideramos todos abiertos. El primero va de 0 a pi cuartos, el segundo de pi cuartos a 5 pi cuartos y el tercero de 5 pi cuartos a 2pi. Como valores de prueba para cada uno de ellos consideramos x igual a pi novenos, x igual a pi medios y x igual a 3pi medios. Nos interesa el signo de f' de x. Veamos esta tabla. En la primera columna tenemos los ángulos de prueba.
En la segunda, el valor del coseno de cada uno de ellos. En la tercera columna, el valor del seno de cada uno de ellos. Y en la última columna tenemos la diferencia entre el coseno y el seno, que es la primera derivada. Entonces nos fijamos en este signo. F' de pi novenos es más, mayor que 0. F' de pi medios es menos, menor que 0. F' de 3 pi medios es más, mayor que 0. Por lo tanto, f de x es creciente en el primer intervalo y en el tercero, porque en cada uno de ellos la derivada es positiva. Y es decreciente en el segundo porque la derivada es negativa. Hay un máximo en pi cuarto raíz de 2 porque la derivada cambia de más a menos. Y hay un mínimo en 5 pi cuartos menos raíz de 2 porque la derivada cambia de menos a más. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi cuartos, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre pi cuartos y 5 pi cuartos, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre 5 pi cuartos y 2 pi, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. En el punto A de coordenadas pi cuartos raíz de 2 hay un máximo porque la derivada cambia de más a menos. Y en el punto B de coordenadas 5 pi cuartos menos raíz de 2 hay un mínimo porque la derivada cambia de menos a más. Tercera, f de x igual a seno de x por coseno de x más 5. El primer sumando es el producto de dos funciones de x, por lo tanto hay que aplicar la regla para derivar el producto de dos funciones de x, donde o es la primera y o es la segunda igual, primera por derivada de la segunda más segunda por derivada de la primera. Procedemos de conformidad. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual primera seno de x por la derivada de la segunda. La derivada del coseno de x es menos seno de x más segunda coseno de x por la derivada de la primera. La derivada del seno de x es coseno de x más la derivada de 5 es 0 que nos escribe. Igualamos la primera derivada a 0. Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x más por menos es menos. Seno de x por seno de x es seno cuadrado de x igual a 0. Esta diferencia de cuadrados la factorizamos como suma por diferencia de sus raíces y queda coseno de x más seno de x por coseno de x menos seno de x igual a 0. Igualamos el primer factor a 0, coseno de x más seno de x igual a 0. De donde coseno de x igual, este más seno de x pasa al segundo miembro como menos seno de x y queda coseno de x igual a menos seno de x. ¿Qué ángulos tienen el coseno y el seno iguales, pero con signo contrario? Esos ángulos son x igual a 3 pi cuartos y x igual a 7 pi cuartos. Ahora, igualamos el segundo factor a 0 y obtenemos coseno de x menos seno de x igual a 0. Pasamos este menos seno de x al segundo miembro con más seno de x y nos queda coseno de x igual a seno de x. ¿Qué ángulos ubicados en el intervalo abierto entre 0 y 2pi tienen el seno y el coseno respectivamente iguales? Esos ángulos son x igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. Hallamos los valores de la función correspondientes a estos puntos críticos. Reemplazamos en la función original x por pi cuartos. Entonces la función f de x igual seno de x por coseno de x más 5 queda convertida en f de pi cuartos igual seno de pi cuartos por coseno de pi cuartos más 5. El seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 por el coseno de pi cuartos que es raíz de 2 sobre 2 más 5. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 que cancelamos con este 2 y nos queda 5 más 1 medio. O sea 5 más 0,5 igual 5,5.
Reemplazamos en la función original x por 3 pi cuartos. Entonces la función f de x igual seno de x por coseno de x más 5 queda convertida en f de 3 pi cuartos igual seno de 3 pi cuartos por coseno de 3 pi cuartos más 5. El seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 por el coseno de 3 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2 más 5. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que cancelamos con este 2. Nos queda 5 menos 1 medio. Es decir, 5 menos 0,5 igual a 4,5. Reemplazamos en la función original x por 5 pi cuartos y la función f de x igual seno de x por coseno de x más 5 queda convertida en f de 5 pi cuartos igual seno de 5 pi cuartos por coseno de 5 pi cuartos más 5. El seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 por el coseno de 5 pi cuartos, que es menos raíz de 2 sobre 2 más 5. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que cancelamos con este 2. Menos por menos es más, 1 medio. 5 más 1 medio es 5 más 0,5 igual 5,5. Reemplazamos en la función original x por 7 pi cuartos. F de x igual a seno de x coseno de x más 5 se convierte en f de 7 pi cuartos igual seno de 7 pi cuartos por coseno de 7 pi cuartos más 5. El seno de 7 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 por el coseno de 7 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y más 5. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que cancelamos con este 2. Menos por más menos, 5 menos 1 medio es 5 menos 0,5 igual a 4,5. Estos valores críticos dividen al eje X en 5 intervalos, todos abiertos, de 0 a pi cuartos, de pi cuartos a 3 pi cuartos, de 3 pi cuartos a 5 pi cuartos, de 5 pi cuartos a 7 pi cuartos y de 7 pi cuartos a 2 pi. Valores de prueba para cada intervalo: x igual a pi novenos, x igual a pi medios, x igual a pi, x igual a 3 pi medios y x igual a 11 pi sextos. Nos interesa el signo de f' de x. Veamos esta tabla. Aquí tenemos los ángulos que tomamos como valores de prueba y el coseno cuadrado de cada uno de esos ángulos y el seno cuadrado de cada uno de esos ángulos. La primera derivada, f' de x, mire acá en la parte superior derecha, f' de x igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. El signo lo viene a dar si el coseno cuadrado es mayor que el seno cuadrado, nos da positivo. Y si el coseno cuadrado es menor que el seno cuadrado, nos da negativo. Entonces, f' de pi novenos da positivo, f' de pi medios da negativo, f' de pi da positivo, f' de 3 pi medios da negativo y f' de 11 pi sextos da positivo. Esto quiere decir que f de x es creciente en el primero, en el tercero y en el quinto intervalo, porque allí la derivada en cada uno de ellos es positiva. Y es decreciente en el segundo y en el cuarto intervalo, porque en cada uno de ellos la derivada es negativa. Máximos en pi cuartos y 5 pi cuartos. Miremos por qué. En pi cuartos la derivada cambia de más a menos y en 5 pi cuartos cambia de más a menos. Y hay mínimos en 3 pi cuartos y 7 pi cuartos, porque la derivada cambia de menos a más y la derivada cambia de menos a más. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi cuartos, la derivada es positiva
Entonces, para dicho intervalo, la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre pi cuartos y 3 pi cuartos, la derivada es negativa. En ese mismo intervalo, la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre 3 pi cuartos y 5 pi cuartos, la derivada es positiva. En ese mismo intervalo, la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre 5 pi cuartos y 7 pi cuartos, la derivada es negativa. En ese mismo intervalo, la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre 7 pi cuartos y 2 pi, la derivada es positiva. En ese mismo intervalo, la función es creciente. En los puntos A de coordenadas pi cuartos 5.5 y C de coordenadas 5 pi cuartos 5.5 hay máximos, puesto que la derivada cambia de más a menos. La derivada cambia de más a menos. En los puntos B de coordenadas 3 pi cuartos 4.5 y D de coordenadas 7 pi cuartos 4.5 hay mínimos, porque la derivada cambia de menos a más. La derivada cambia de menos a más. Cuarto, f de x igual a x más 2 seno de x, definida en el intervalo abierto entre 0 y 2pi. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual, la derivada de x es 1, más la derivada de constante por función es constante, 2 por la derivada de la función, la derivada de seno de x es coseno de x, igualamos a 0. Al despejar coseno de x obtenemos coseno de x igual a menos 1/2. ¿Qué ángulos ubicados en el intervalo abierto entre 0 y 2pi tienen por coseno menos 1/2? Esos ángulos son x igual a 2pi tercios y x igual a 4pi tercios. Vamos a averiguar el valor de la función para estos valores críticos. Reemplazamos en primer lugar x por 2pi tercios y obtenemos f de 2pi tercios igual. X lo cambiamos por 2pi tercios más 2 seno de x más 2 seno de 2pi tercios igual. 2pi tercios es 2pi tercios más 2 es 2 por seno de 2pi tercios. Seno de 2pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Cancelamos 2 con 2 y obtenemos 2pi tercios más raíz de 3. f de 2pi tercios es 2pi tercios más raíz de 3. Reemplazamos en la función original x por 4pi tercios. Entonces nos queda f de 4pi tercios igual x, 4pi tercios, más 2 seno de x, más 2 seno de 4pi tercios igual. 4pi tercios es 4pi tercios, más 2 por seno de 4pi tercios, que es menos raíz de 3 sobre 2. Simplificamos 2 con 2 y nos queda 4pi tercios menos raíz de 3. f de 4pi tercios es 4pi tercios menos raíz de 3. Los valores críticos de x, 2pi tercios y 4pi tercios dividen al eje x en 3 intervalos que se consideran todos abiertos. El primero va de 0 a 2pi tercios, el segundo de 2pi tercios a 4pi tercios y el tercero de 4pi tercios a 2pi. Como valores de prueba consideramos x igual a pi tercios en el primero, x igual a pi en el segundo y x igual a 3pi medios en el tercero. Nos interesa el signo de f' de x. Entonces miremos en esta otra tabla. En la primera columna están los ángulos que nos sirven como valores de prueba y en la segunda columna el coseno de cada uno de esos ángulos. Reemplacemos en la primera derivada x por pi tercios, nos queda f' de pi tercios igual 1 más 2 coseno de x, 1 más 2 coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios es 1/2, por 2 es 1, más 1 es 2, este es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Reemplacemos en la primera derivada x por pi y nos queda f' de pi igual 1 más 2 coseno de x, 1 más 2 coseno pi. Coseno de pi es menos 1. Multiplicado por 2 nos da menos 2 y más 1 nos queda menos 1, que es un valor
menor que 0. Reemplacemos x por 3 pi medios en la primera derivada y obtenemos f' de 3 pi medios igual 1 más 2 coseno de x, 1 más 2 coseno de 3 pi medios. El coseno de 3 pi medios es 0, por 2 es 0 y más 1 nos queda 1, que es un valor positivo. Entonces, esto lo pasamos aquí a la tabla. F' de pi tercios es mayor que 0. F' de pi es menor que 0 y f' de 3 pi medios es mayor que 0. Entonces f de x es creciente en el primer intervalo porque allí la primera derivada es positiva. Es decreciente en el segundo porque la primera derivada es negativa y creciente en el tercero porque la primera derivada es positiva. Hay un máximo en 2 pi tercios más raíz de 3 porque la derivada cambia de más a menos. Y hay un mínimo en 4 pi tercios menos raíz de 3 porque la derivada cambia de menos a más. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre 0 y 2 pi tercios, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre 2 pi tercios y 4 pi tercios, la derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre 4 pi tercios y 2 pi, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. En el punto A de coordenadas 2 pi tercios más raíz de 3 hay un máximo puesto que la derivada cambia de más a menos. Y en el punto B de coordenadas 4 pi tercios menos raíz de 3 hay un mínimo porque la derivada cambia de menos a más. Quinta, f de x igual a coseno cuadrado de 2x. Definida en el intervalo abierto entre 0 y 2 pi. Si x está definida entre 0 y 2 pi, entonces 2x quedará definida entre 0 y 4 pi y 4x estará definida entre 0 y 8 pi. Vamos a derivar la potencia de una función. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. Exponente 2 por la base coseno 2x elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 es 1, por la derivada de la base, la derivada del coseno 2x es menos seno 2x, por la derivada interna del ángulo que es 2x, la derivada de 2x es 2. Menos por más 2 es menos 2, lo colocamos aquí adelante. Y aquí agrupamos 2 seno 2x coseno 2x e igualamos la primera derivada a 0. F' de x igual menos 2. 2 seno 2x coseno 2x es el seno del ángulo doble. El ángulo doble de 2x es 4x, seno de 4x, según la trigonometría, igualamos a 0. De donde el seno de 4x es igual a 0. Vamos a hallar entonces los ángulos que tienen por seno 0 y que están comprendidos entre 0 y 8 pi. Esos ángulos son pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi. Aquí obviamente hay que colocar 4x, porque aquí dice seno de 4x igual a 0. Valores críticos de x. Dividimos los ángulos anteriores entre 4 y simplificamos. X igual pi sobre 4. 2 pi sobre 4 simplificado pi medios. 3 pi sobre 4. 4 pi sobre 4 simplificado da pi. 5 pi sobre 4. 6 pi sobre 4 simplificado 3 pi medios. 7 pi sobre 4. Esos son los ángulos críticos. Veamos esta tabla. Aquí están los ángulos críticos.
Luego 2x, multiplicamos cada ángulo crítico por 2 y simplificamos. 2 por pi cuartos simplificado pi medios, 2 por pi medios simplificado pi, 2 por 3 pi cuartos simplificado 3 pi medios, 2 por pi nos da 2 pi, 2 por 5 pi cuartos simplificado 5 pi medios, 2 por 3 pi medios simplificado 3 pi, 2 por 7 pi cuartos simplificado 7 pi medios. Ahora el coseno de 2x. El coseno de pi medios es 0, el coseno de pi es menos 1, el coseno de 3 pi medios es 0, el coseno de 2 pi es 1, el coseno de 5 pi medios es 0, el coseno de 3 pi es menos 1 y el coseno de 7 pi medios es 0. Ahora, f de x igual a coseno cuadrado de 2x. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de menos 1 es 1, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de menos 1 es 1 y el cuadrado de 0 es 0. Estos ángulos críticos dividen al eje X en los siguientes intervalos que se consideran todos abiertos. De 0 a pi cuartos, de pi cuartos a pi medios, de pi medios a 3 pi cuartos, de 3 pi cuartos a pi, de pi a 5 pi cuartos, de 5 pi cuartos a 3 pi medios, de 3 pi medios a 7 pi cuartos, de 7 pi cuartos a 2 pi. Valores de prueba escogimos para cada intervalo: x igual a pi sextos, x igual a pi tercios, x igual a 2 pi tercios, x igual a 5 pi sextos, x igual a 7 pi sextos, x igual a 4 pi tercios, x igual a 5 pi tercios y x igual a 11 pi sextos. Nos interesa el signo de f' de x. Veamos entonces. Reemplazamos x en la primera derivada por pi sextos y obtenemos f' de pi sextos. Vamos a hacer esta multiplicación de 4 por x. 4 por pi sextos es 4 pi sextos, simplificado 2 pi tercios. 2 pi tercios es un ángulo del segundo cuadrante, ahí el seno es positivo. Más por menos es menos, por eso aquí se coloca menos. Reemplazamos x por pi tercios en la primera derivada y obtenemos f' de pi tercios. Veamos acá al multiplicar 4 por x. 4 por pi tercios da 4 pi tercios, que es un ángulo del tercer cuadrante. Allí el seno es negativo, entonces menos por menos da más, por eso aquí colocamos que f' de x es positiva. Reemplazamos x por 2 pi tercios y nos queda f' de 2 pi tercios igual. Aquí en este 4x, 4 por 2 pi tercios nos da 8 pi tercios. 8 pi tercios es lo mismo que 6 pi tercios más 2 pi tercios. 6 pi tercios es 2 pi, más 2 pi tercios es un ángulo del segundo cuadrante, donde el seno es positivo, más por menos es menos, por eso colocamos aquí que f' de 2 pi tercios es negativa. De idéntica manera, usted toma el valor de cada uno de estos ángulos de prueba, lo multiplica por 4, determina el cuadrante en el que queda y allí analiza el signo del seno. De acuerdo a ese signo lo multiplicamos por el menos y va obteniendo estos valores que tenemos acá, estos signos que nos dan alternados: menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Si debe detener el video para en una libreta usted hacer ese análisis, hágalo, porque es muy conveniente que usted se dé cuenta cómo se obtienen estos signos. Ahora, f de x entonces, cuando la primera derivada es negativa, la función es decreciente. En menos es decreciente, menos es decreciente, menos es decreciente. Y cuando la primera derivada le dé positiva, la función es creciente. Cuando le dé positiva es creciente, creciente. Hay máximos en pi medios 1. Miremos acá, pi medios 1. Pi 1, miremos este resumen y la primera tabla. Y 3 pi medios 1. Porque la derivada cambia de más a menos. Miremos, pi medios cambia de más a menos. En pi cambia de más a menos. Y en 3 pi medios cambia de más a menos.
Hay mínimos miremos este resumen y la primera tabla. Pi cuartos 0, pi cuartos 0. 3 pi cuartos 0, 3 pi cuartos 0. 5 pi cuartos 0, 5 pi cuartos 0. Y 7 pi cuartos 0 porque la derivada cambia de menos a más. Veremos en pi cuartos, de menos a más. En 3 pi cuartos cambia de menos a más. En 5 pi cuartos cambia de menos a más. Y en 7 pi cuartos cambia de menos a más. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi cuartos, entre pi medios y 3 pi cuartos, entre pi y 5 pi cuartos, entre 3 pi medios y 7 pi cuartos, la derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En esos mismos intervalos la función es decreciente, decreciente, decreciente y decreciente. Para valores de x comprendidos entre pi cuartos y pi medios, entre 3 pi cuartos y pi, entre 5 pi cuartos y 3 pi medios y entre 7 pi cuartos y 2 pi, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En esos mismos intervalos la función es creciente, creciente, creciente y creciente. En los puntos A de coordenadas pi medios 1, B de coordenadas pi 1 y C de coordenadas 3 pi medios 1 hay máximos, puesto que la derivada cambia de más a menos. La derivada cambia de más a menos y la derivada cambia de más a menos. En los puntos D de coordenadas pi cuartos 0, E de coordenadas 3 pi cuartos 0, F de coordenadas 5 pi cuartos 0 y G de coordenadas 7 pi cuartos 0 hay mínimos, puesto que la derivada cambia de menos a más. La derivada cambia de menos a más. La derivada cambia de menos a más y la derivada cambia de menos a más. Si este video ha sido de su agrado, le solicito otorgarme un me gusta y lo invito cordialmente a suscribirse a mi canal. Le agradezco por su atención y hasta una próxima entrega.